Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Han pasado más de 10 horas desde que se confirmó la victoria de Europa en la Ryder Cup y todavía no nos llega la camisa al cuello. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional del lunes 29 de septiembre. Sí, pensábamos que iba a ser esta bola provisional pues para glosar, para hablar, para analizar toda la victoria, la enorme victoria de Europa en la Ryder Cup, y evidentemente va a ser así, pero pensábamos que iba a ser de otra manera. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vacío completamente. Como Rory McIlroy, más o menos. Creo que sí. Él está más preparado, ¿no? Digamos, físicamente y demás, ¿no? Digo Sí. yo. Más acostumbrado a esto, ¿no? A estos sufrimientos, ¿no? A estos castigos. No sé qué os pasaría a todos vosotros en general y a todos nuestros oyentes, ¿no? A todos los que estuvieron viendo ayer el desenlace de esta Ryder Cup tremenda. Pero yo hubo un momento en el que tuve que, digamos que parar y decir, a ver, chavalote, no, o sea, no te puede estar afectando tanto esto, ¿eh? O sea, aléjate un poco. Toma un poquito de distancia. Sí, exactamente. No sé, apela a tu condición de periodista o lo que sea, ¿no? Pero aléjate un poco y empieza a verlo con la cabeza un poquito más fría, y porque verdaderamente sufrí como un colapso. Bueno, es que hubo un momento de colapso, ¿eh? Hubo un momento absoluto de colapso en el domingo, en esa jornada final. Es que, o sea, hubo un momento en que realmente no salían las cuentas. O sea, que no... sí, evidentemente estás muy asustado, te entra el miedo escénico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que lo define muy bien. Ves que Estados Unidos va hacia arriba. Y conoces bien la Ryder, o sea, esos entresijos. La dinámica. No hay que ser muy docto, ¿eh? O sea, ni hay que tener una experiencia enorme. Cualquiera que haya visto 2 Ryder Cup, por no decir una, ya intuye lo que puede pasar. Pero es que los puntos no salían. Empieza a haber un momento en el que los puntos no salen porque sabes la corriente que se puede transmitir allí. Claro. Si empiezan a pasar según qué cosas en el marcador, en el gran panel, que es imposible no mirarlo, ¿no? Sí, cómo puede afectarle a los otros partidos, claro, a los partidos siguientes. Claro, porque partidos todavía quedaban, pero te dicen, sí, pero ¿y qué va a pasar ahí, no? Claro, partidos quedaban y estaban todos muy igualados, además, prácticamente la gran mayoría. Y dices, ¿y por qué no más? En un momento dado puedes pensar, ¿y por qué no van a caer algunos del lado europeo, no? Pero es que tú sabes bien que cuando empiezan a ocurrir según qué cosas, por ejemplo, pues que de Chambó le recorte toda la ventaja, esa gran ventaja de 5 arriba, ¿no? Que llegó a tener Fitzpatrick, o cuando ves que Rose no termina de remontar, o cuando ves que Fitwood termina perdiendo el punto. Esos primeros partidos marcan mucho, y como la igualdad era la nota dominante por detrás, es muy normal pensar, es que ahora quieras que no, se van a quedar tiesos, ¿no? O sea, claro. Ahora es cuando se les va a caer el mundo encima a los que vienen por detrás, a los europeos. Exactamente. Claro. Y los otros, sin embargo, no. Claro, van en volando. En este caso, Estados Unidos van a ir volando, ¿no? En fin, luego no es exactamente así, pero bueno, no estuvo muy lejos. David, no estuvo muy lejos. No. No estuvo muy lejos. O sea, seamos conscientes de que
al final tuvo que pasar algo que tampoco pasa muy habitualmente, que es la remontada de Lowry. O sea, Lowry iba perdiendo su partido, iba 2 abajo, tenía el partido muy complicado contra un Russell Henley que por fin sí estaba dando la medida, ¿no? Que se espera de él, bueno, ¿no? fue el mejor. Fue el mejor. Es verdad que también cometió errores. ¿Quién no, no? Pero fue el que más verdis hizo, el que más hizo. Por eso tiene todavía más mérito lo de Lowry, porque todo aquello ocurrió ante el mejor del equipo rival. Y que además se pone 2 arriba a falta ya de 4 hoyos, ¿no? Es brutal. Si uno lo piensa bien, es brutal. Y definitivamente y afortunadamente, diríamos, ¿no? Sí. Realza la figura de Sean Lowry, que no era el que habíamos esperado en las 2 Ryder anteriores, así de claro. Totalmente. Tú y yo habíamos comentado como que a Lowry le gusta tanto la Ryder, la vive tanto, lo disfruta tanto, que parecía que a veces la propia Ryder no es que le pasara por encima, pero que al final no enfocaba donde debía. Es decir, claro. A ver, Shane, ven para acá. Shane, ven para acá. Que esto es magnífico, el vestuario, el grupo, hay que ver cómo lo disfrutas, nadie lo vive más que tú, nadie se ofrece más que tú, es una maravilla tenerte, pero luego tú tienes que enfocarte en ganar los puntos. Hay y que daba la sumar sensación puntos, de que Lowry, hay que sumar puntos, Shane. Shane, que hay que sumar. Estamos autorizados, David, a llamarle como Rory McIlroy, le llama grandullón. Estamos autorizados a decirle grandullón a Shane Lowry, sí. Pues eso, hay que decírselo. Sí, es la sensación que daba, ¿no? Como que porque más o menos uno conoce cómo es ese jugador en competición, ¿no? No es precisamente, es un jugador ciertamente algo irregular, pero no es alguien que se venga abajo, ¿no? O que no pueda con los momentos de presión, ¿no? De todo ha habido en su carrera y muchas cosas muy buenas. Sí. Así que no terminábamos de entender por qué en la Ryder, precisamente en la Ryder, que es como el gran foro, ¿no? El gran escaparate, él no terminaba de rendir. No es tan sencillo, evidentemente, pero definitivamente pues hay que ha salido del cascarón, ¿no? Hay que postrarse ante Lowry. Totalmente. Y ojalá nos quede mucho Lowry, ¿no? Bueno, es que es el que gana la Ryder, ¿eh? Es el que gana la Ryder. Y además es que si no llega a producirse, si no llega a ocurrir lo que ocurrió con Shane Lowry, yo todavía tengo mis dudas, de que realmente Europa hubiera ganado la Ryder. O sea, si bueno, Lowry... yo discrepo, ¿eh? Para mí es Haber el gran... Por una... A ver, bueno, o vamos a ponerlos a partes iguales, ¿no? Pero que justo ese día en el que nadie consigue ganar, tú lo hagas, para mí eso sí que merece todo el crédito. O sea, creo que es el gran héroe. No va a resultar así, porque lo de Lowry fue más dramático, porque es verdad que además se enfrentó al que estaba siendo el mejor del equipo rival, por muchas, y porque al final o sea, la narración del asunto le toca a él, sí, y, le toca claro, a él, ¿no? Sí. Le toca a él, que eso supongo que también es una presión extra muy bestia, ¿no? No hace falta más, no hay más que ver cómo lo celebró, ¿no? Que aquello era... No sabía, de hecho es que no sabía qué hacer, Lowry, concretamente, no sabía qué hacer para celebrarlo. Yo más en broma que otra cosa estaba pensando, a ver, Lowry, ¿te puedes salir ya del green? Que quedan partidos por llegar y además partidos que van a llegar todos y muy igualados. ¿Te puedes salir ya del green y dejar de pisarlo como un bisonte? Sí. De hecho, algún miembro del equipo europeo se lo dijo, le dijo, puedes salirte ya, y evitó incluso que entraran, ¿no? algunos jugadores también del equipo europeo, pero bueno, es que me lo puedo imaginar, ¿no? La locura del momento de saber que ya está, que se ha acabado el sufrimiento, ¿no? Que Europa ya, como mínimo, ha ganado la Ryder, la retiene y se la lleva de vuelta para casa, ¿no? Pero sí, la verdad es que fueron... Sí, yo no le quiero quitar ningún mérito a Abeg, y además es lo que tú dices, o sea, es que al final es el único que ganó un partido ayer en los individuales, que se dice pronto, de 12 individuales, Europa solo gana uno, es algo absolutamente histórico, o sea, es que realmente no había pasado desde 1979, desde que la Ryder es Ryder con Europa.
no había pasado que un equipo solo gane un partido. Había pasado que solo ganen 2, y fue Estados Unidos precisamente en 2002, pero que un equipo solo gane un partido es la primera vez, y por supuesto hay que darle todo el crédito a Aberg, ¿eh? Vamos, hay que ponerse la foto de Aberg en las carpetas para ir al instituto. Sí, hoy. y hay que ponerse en su piel, ¿eh? Porque él iba viendo lo que estaba Claro. ocurriendo. De repente se ve solo en los paneles. Dice, pero bueno, ¿Qué les está pasando a estos señores? y quieras que no, tendrá que contarlo a ver, ¿no? Pero quieras que no, es que es atenazante, ¿no? Esa sensación de decir, o sea, que es que mi punto no es que sea decisivo, es que es absolutamente, es vida o muerte, Sí. es vida o muerte. Y no es fácil cuando además miras de reojo y ves a la carita de Patrick Carney con la cabeza esa gigante que tiene y dices, este tío ya no sé si está jugando hoy muy bien o está jugando muy mal, pero Pero me 3 la va a pads liar. me va a meter, sí, pero 3 pads Sí, aquí y me allá la va a me va a liar meter. al final, además, ¿no? Y cómo mantiene... Bueno, yo tengo que reconocerlo. Creo que lo hemos hablado estos días. Me parece que así, o sea, delante del micrófono, creo que no. Esta vez hemos sido prudentes, pero... Sí, no, de verdad, sin echar mucha leña al fuego, porque además Ludwig Oberg, ¿no? Vamos a decirlo bien, hombre. Oberg, Ludwig venga, Oberg, Ludwig Oberg. es que me cae especialmente bien. Me parece que es una mega noticia para el golf mundial, ¿no? Y es que no Tener puede caer mal, ¿verdad? a Oberg en un torneo, ¿no? Por todo, por lo rápido que juega, por supuesto, pero por la sonrisa, por lo... No Por sé, la actitud, ¿no? Sí, la actitud, por lo que transmite, que sí, que me lo tomo muy en serio, pero que tampoco me... o sea, lo bien que lleva los malos momentos, no sé, creo que es un tío verdaderamente que merece la pena tenerlo ahí, ¿no? Muy arriba. Y me he perdido... sí, que tú y yo hablábamos estos días un poco como que nos daba la sensación de que al sueco le faltaban un par de árboles. No como crítica negativa, insisto, porque es la verdad, sino como diciendo, este tío va a ser un pilar si nos pongamos como nos pongamos, sí o sí, para la Ryder Cup y para 1000 cosas más, ¿no? Va a ser un fundamento básico, ¿no? Para el equipo europeo, de aquí en adelante. Pero es verdad como que le faltan 2 árboles, ¿no? Decíamos nosotros, Sí. ¿no? Fíjate, algo de colmillo, fíjate, ¿no? Eso que se suele colmillo, definir como colmillo o no sé, o algo de intensidad, quizá, ¿no? Intensidad, jugando. Sí, y al final probablemente eso es lo que le da la lucidez suficiente en el momento clave, ¿no? Ayer, Ya. así que es que uno ya no sabe por dónde mirarlo, ¿no? Yo reconozco que pensaba así, este tío sí o sí va a seguir madurando, va a seguir evolucionando, segurísimo, pero como que me faltan ahí 2 hervorcitos, ¿no? Eso sí, de dónde la oportunidad, ¿no? Y el don de la oportunidad a veces hay como que buscarlo, no sé muy bien cómo se hace eso, y me da esa sensación, ¿no? Viéndole jugar esta semana en unas 2 primeras jornadas donde Europa verdaderamente ha arrasado y nunca me ha parecido que él lo hiciera, ¿no? Muchos sí y él no termina, así que Sí, es una gran para mí noticia. es Sí, la gran noticia, ¿no? Una de las grandes noticias. Sí, sin ninguna duda. A ver, respecto a lo que estás hablando precisamente sobre Oberg, hay una realidad, ¿eh? Y es que para lo bueno que es, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que es buenísimo, no gana tanto. O sea, es un jugador que quizá le falta ese... no sé cómo decirlo. Efectivamente, bueno, eso, ¿no? Que estamos ahí que no sabemos cómo decirlo, ¿no? Ese reprise, ¿no? O ese... Bueno, es muy joven y tiene que ir viviendo cosas. Mira, ayer precisamente cuando ganó su punto y demás, y ya todo empezó a cambiar un poquito, solo un poquito, pensé en una cosa que le han ido contando los propios protagonistas, ¿eh? Mira, la Ryder de Whistling Straits en 2021 fue un antes y un después para un tipo llamado Scottie Scheffler. Él lo ha dicho. En aquella Ryder terminé de crecer, ¿no? De hecho, él llega a esa red sin haber ganado todavía en el PGA Tour, sin haber ganado, vamos, básicamente en la primera división, ¿no? Y él ha confesado varias veces que salió de allí diciendo... he encontrado ese punto, ¿no? O soy un jugador distinto. Estoy preparado. Me siento ahora más. Estoy más preparado, estoy más afilado y cuando lleguen los momentos en los que haya que definir, creo que lo voy a notar y ya te digo si lo noto, ¿no? Y luego la Ryder de 2023, la de Roma, ocurre un proceso más o menos parecido con
Robert McIntyre, ¿no? Sí. Que también él lo ha dicho, lo ha conversado, ha dicho, aquella Ryder me dio un empujón, me dio el empujón, ¿no? Como diciendo, oye, que sí, que puedes estar aquí, que este es mi que sitio. este es tu sitio. Exacto, que este es tu sitio y vamos a por ello. Y evidentemente, más allá de las victorias o no victorias, Robert McIntyre entró en otra dimensión a partir de esa Ryder. Sin duda. Tanto como para luchar por el top 10 del ranking mundial, donde ya entra y sale con una naturalidad pasmosa, ¿no? Y me da la sensación de que Bethpage 2025 va a significar lo mismo para Ludwig Saber. Así que yo ya te adelanto, en primicia mundial, por supuesto, como primicia, como siempre mundial. Hacemos aquí. O sea, es que en Ten Golf y concretamente en la bola profesional, todos son primicias mundiales. Exactamente. Así que vamos a adelantarnos ya y luego poder decir, ya lo dijimos. Qué bonito es eso. Bueno, pues que Haber ganará un grande en 2026. Vale, oye, me gusta. Ya está ahí la predicción. Esa es la predicción, que no es una predicción, que es una primicia. Que Haber ganará un grande en 2026. Y que no hay que descartar además que sea el Masters, por cierto. Sí, no, que se le da bien, ¿no? Que se le da bien. Sí, que llega el sábado y dice, ¿dónde está Haber? Empieza a mirar para abajo y dice, no, me lo he debido pasar, y va segundo. Efectivamente. y te lo has pasado. Pues yo voy a dar otra primicia informativa, David. Otra primicia. Es que estamos que lo tiramos después de la victoria. Estamos crecidos después de la victoria de Europa y no podemos contenernos. Tú dices que Haber va a ganar su primer Major en 2026. Yo creo que lo va a ganar Tommy Fleetwood. Bueno, eso sería todavía más especial. Verdaderamente. Lo creo. No sé. Bueno, es una manera de hablar. Ganar un grande, no ganar un grande. Fíjate tú, ¿no? Luego estar para ganar, ¿no? Cosas... Vamos a dejarlo en estar para ganar. Ya después... Bueno, ya está un poquillo el tipo, ¿eh? No, pero te lo cambiaría por 6 victorias. O sea, creo que Over va a ser otro jugador. Y como es tan bueno, tan consistente, tan completo, pues igual lo que no hace es ganar un grande, pero sí la FedEx Cup. ¿Sabes? Sí, exacto. Sí. O 3 designados, o 2 designados, vamos, para no cosas exagerar. Estas, ¿no? 2 designados, un playoff de la FedEx. Exacto. Cosas de ese tipo, ¿no? Sí. O sea, convertirse ya encima en una especie de killer, ¿no? Con la sonrisita esa y tal, y la pinta de querubín. Pero... Yo, por ejemplo, de todo porque aquí cada uno tendrá su propia visión de la película, claro. Sobre todo nos referimos a los que lo vieron la jornada completa, ¿eh? Porque igual hubo algunos que se incorporaron a las 2 últimas horas, entonces ya todo eso te cambia, ¿no? Ya lo ves de otra manera. Tú te incorporas a falta de 2 horas y dices, y lo primero que dices, ¿qué ha pasado aquí? O sea, o qué está pasando, ¿no? Pero no eres consciente de cómo va evolucionando el día. Por eso, este es un comentario que va dirigido a los que lo vieron desde el principio, ¿eh? Porque hay que recordar para los que no lo vieron al inicio, que la jornada individuales empieza con un claro color europeo. O sea, es que Europa empieza ganando los partidos. De hecho, el hoyo 1 yo creo que lo ganan como 8 de los 12 europeos, 8 europeos ganan el hoyo 1. Hay mucho azul. Sí. Llega un momento en que hay 5 partidos, en los 5 primeros partidos los está ganando Europa. Entonces, claro, llega un momento en que incluso bajas un poco pulsaciones y dices, bueno, vale, pues nada, vamos a ver cuánto gana esta gente, ¿no? Y que... Vamos a ver al Betis, ¿no? ¿A qué hora empieza el Betis? Vamos a ver al Betis. Vamos a ver el Betis Osasuna, ¿no? A ver que vamos a ver la Supercopa Endesa, me voy a ver repetido el Mundial de Ciclismo en Ruta, en fin. Bueno, voy a hacer otras cosas, ¿no? Entonces no, pero lo sigues viendo y de repente yo reconozco que el momento en el que digo, exacto, en el que yo digo que esto se nos va, o sea, que cuidado, que se nos va a quedar cara de tonto, porque esa era la sensación que yo tenía, se nos va a quedar cara de tonto, después del récord, de lo tal, de lo maravilloso, de que Luke Donald le quede desastre, Keegan Bradley, al final se nos va a quedar cara de tonto, fue cuando Justin Thomas mete el pad del 18 y le gana a Tommy Fleetwood. Hasta ese momento yo estaba tranquilo. Dije, y lo de Cameron Young y Justin Rose, venga, un accidente, te lo compro. Es un accidente, llegan los dos empatados, Justin Rose la deja más cerca y la mete desde más lejos Cameron Young y falla Justin Rose. Bueno, yo te voy a refrescar la memoria, es que no estás contando la verdad y toda la verdad. Bueno, digo cuando me asusté de verdad. O sea, temer, vale. No, temer temía antes. Sí. Temer temía antes. En ese momento fue cuando dije que la vamos a perder, ¿eh? Que nosotros tenemos un chat así entre algunos amigos, todos muy golferos, y mucho antes de aquel pad de Justin Thomas, ya habíamos
puesto algunos... Sobre aviso. Sí. Sí, es verdad que luego los hay más asustadizos, me incluyo, que siempre estás pensando en lo peor. Yo los individuales de la Ryder Cup siempre los veo de una manera, y es todos los partidos que vayan empatados, me refiero recién arrancada, los vamos a perder. Esas son las cuentas que yo voy haciendo en mi cabeza. Todos los que van empatados los vamos a perder. Que está muy bien, porque luego, por un lado es muy pesimista, todo muy oscuro, total, lo que quieras, pero luego está muy bien ir remontando. Todos esos me lo voy a poner entonces, en mis cuentas, que va bailando, por eso acabo así cansado, claro. Porque no me extrae, estás agotado. Estoy haciendo... Y hubo, de repente empieza a haber un momento en que digo... Bueno, de hecho, mi razonamiento fue... Como Cameron Young, o sea, Justin Rose ya había iniciado y prácticamente completado su remontada con Young, que llegó a ir 3 abajo y llegó a empatarlo. Sí. Tommy Fleetwood y Justin Thomas seguían ahí empate y Bryson DeChambeau venía remontando a Fitzpatrick, ¿no? Y hay un momento en que mi razonamiento fue, y luego viendo todo lo que venía por detrás, pensé, como Cameron Young le gane a Justin Rose, Justin Thomas le gane a Tommy Fleetwood, y Bryson DeChambeau le arranque un empate a Fitzpatrick. Me gusta más exactamente, te lo prometo, exactamente tal y como ocurrió luego. Vamos a perder la Ryder, porque no salía. Y bueno, y exactamente ocurrió. Entonces cuando ya luego fue ocurriendo, es cuando me vino ese colapso. Mira, y tuve que hacer vamos a contar ese bonito ejercicio de decir, idiota, de extracción, que tampoco te va la vida en ello, hijo mío. Para un poco, porque empiezas ya a rozar el ridículo. La histeria, ¿no? Mira, vamos a contar la interioridad, ya que lo has dicho, porque como están las horas, como hicimos un directo ayer, hora por hora y minuto por minuto, efectivamente ese primer mensaje en el chat de los golferos, como ha dicho David, fue a las 20:42, ¿vale? A las 8:42. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, pues... En ese momento, 8:41, directo de Ten Golf, el titular de la última actualización que se pone es momento drama para Europa. Puntos suspensivos. Rose falla un pad corto en el hoyo 12 y se coloca 3 abajo. Rory en serios problemas en el hoyo 10. Iniciativa muy clara para Estados Unidos. Esa es la primera señal de alarma, ¿eh? Rory en el 10, es decir, el primer partido venía por el 12. Sí. Es decir, que por eso, no, yo lo digo para todo tu crédito. O sea, que verdaderamente... Sí, es verdad que luego los hay más arrojados y los hay más... conservadores o prevenidos y que está siempre haciendo las cuentas negativas, pero luego se demostró que el asunto era así. Que era así, que iba en serio. Sí, que el asunto iba totalmente en serio. Y bueno, y ya cuando DeChambeau empieza a remontar y con la corbata de Fitzpatrick, en fin, bueno, es que pasan muchas cosas seguidas. Además es que pasan muchas cosas seguidas y muy rápido. Entonces, de repente dices, claro, es que... Yo siempre tenía la bala, reconozco, siempre tenía la bala dentro del nerviosismo, ¿no? Y del que no me salen las cuentas, ¿no? Que yo creo que llegó un momento que nos pasó a todos, de verdad. Yo creo que a todos los aficionados de Europa le pasó que no salían las cuentas. O sea, que ¿de dónde lo saca? Yo siempre me aferraba a Tyrrell Hatton. Siempre. O sea, digo, Hatton nos tiene que sacar de aquí. Hatton nos tiene que sacar de aquí porque Hatton los tiene muy bien puestos y lo ha demostrado toda su carrera y Hatton nos tiene que sacar de aquí. Pero claro, llegaba un momento en que digo, ya, pero es que igual vamos a necesitar al final el punto entero de Hatton o algo más. Ya no es solo eso, ¿no? No, es que llegó un momento en que ya solo dependía de un tirazo de Morikawa. La Ryder se puso así. Claro. Y cuando lo piensas y dices, pero si Europa entraba aquí a esta sesión con 7 puntos de ventaja, ¿cómo podemos estar ahora dependiendo de un tirazo de Morikawa o de Cantlay? Porque llega un momento en el que digo, como Cantlay se ponga a 1, me voy a España. Sí, no lo voy a aguantar. O sea. Sí. Sí, es que fue bastante así. A ver, si nosotros lo estamos viviendo así, imagínense que nosotros lo estamos viviendo así y de verdad que se vivió así. Yo creo que nos van a entender muchísimos oyentes de la bola profesional que lo vivieron exactamente igual que nosotros, estoy convencido. Después tú escuchas a Tyrrell Hatton, cuando le hacen la entrevista, que es muy gracioso, Tyrrell Hatton, porque es muy gracioso contando las cosas, cuando le hacen la entrevista dice,
No, espérate, que he pasado las 2 peores horas de toda mi vida. O sea, Sí. No y me y además creo, lo decía de verdad. O sea, que se le veía en la cara. Dice el famoso to be honest, ¿no? Que me encanta, lo voy a adoptar ya también. Pero ya para soltarlo en conversaciones de barra de bar, ¿sabes? To be honest, To be honest, prefiero una sin alcohol, ¿no? To be honest, ponme otro ron con Coca-Cola. Anda. Exacto. To be honest. Bueno, pues sí, concretamente, aparte de eso que tú has dicho, también dijo, los 6 o 7 últimos hoyos han sido un horror. Han sido horrorosos. Horrorosos. Sí, dijo un horror. Sí, exactamente. Han sido un horror, ¿no? O sea, claro, imagínense cómo lo estaba pasando de mal Hatton, que se supone que en mi cabeza era la tabla de salvación. Y el hombre estaba pues eso, angustiado, porque es que no había otra manera, ¿no? de estar. La verdad es que, en fin, que porque Lowry hizo lo que hizo, ¿eh? Porque si no, yo no sé qué hubiera pasado. Es verdad que antes Fitzpatrick suma medio punto muy importante, lo que pasa es que, claro, que con ese punto contábamos entero. Es que ese medio punto de Fitzpatrick nos supo a poco. Aunque yo tengo que decir que celebré por todo lo alto cuando pegan el tiro a green en el 18 y veo que los dos se quedan a 20 metros. Porque yo estaba convencido ya, digo, DeChambeau la va a dejar al lado. Y va a ganar el punto entero de Chambó también en el 18 y ya esto es para no creer, ¿no? Esto es para no creer, ¿no? Sí, pero falló la salida, ¿no? Se le quedó muy mal. Para mí hay otro momento. A ver, lo contamos así porque cada uno tendrá su historieta, ¿no? Y a lo mejor algunas coinciden, pero para mí hay otro momento clave donde ya definitivamente doy por hecho que se va a producir la mega remontada histórica, ¿no? Y es porque bajé la guardia. Russell Henley falla la salida en el 18, sí. Se le queda ahí en el bunker, se le queda muy cerca del talud. Es verdad. Y ahí pensé, bueno, cambió esto porque Lowry va a salvar el medio punto, que es lo que ocurrió, ¿no? Pero hay ese proceso de 7 minutos, sí, o sea, en 7 minutos pasé de ya está, se ha ganado la Ryder, se va a ganar la Ryder porque Lowry va a ganar, o sea, va a sacar este medio punto sí o sí, porque además Henley se va a liar, como es lógico, va a forzar todo lo que pueda y no va a hacer ni el par. Exactamente, y esto va a acabar en doble bogey, ya verás tú. Y claro, 7 minutos después, lo que tarda en llegar allí y ver la bolita para arriba, para abajo, cuando pega ese tirazo desde el bunker, exactamente me voy al lado opuesto, ¿no? O sea, giro de 180 grados. Digo, pues esto está para que la ganen. Ya no hay tu tía. Sí. Es más, y cuando Lowry la deja luego más cerca, pensé, que Henley la va a meter y Lowry la va a fallar. Sí. Bueno, da igual, ya daba igual que Lowry la fallara o la metiera, si Henley la metía, ¿no? Sí, que Henley, yo creo que no había ninguna duda en el planeta Tierra de que Russell Henley iba a meter ese pat. O sea, yo creo que todos estábamos convencidos. Hay una toma de dron del golpe de Henley, sí, donde, si no me equivoco, la bola pasa verdaderamente por el medio de una moña que había ahí encima del talud. Sí, a la salida del bunker, sí, justo a la salida del bunker. Sí. O sea, verdaderamente tuvo que arriesgó mucho. Sí. Al milímetro, sí, tuvo que arriesgar mucho para llevarla allí. Y aquello podía haber acabado verdaderamente en desastre, o sea, que la estrellasen en el talud, ¿no? Sí. Pero por eso cuando ya la veo allí la bola, el tirazo, dije, no, me habían engañado. Esto está para ellos, sí. Esto está para ellos. O sea, esto ya está. Estamos ante una jornada histórica. Ya verás, aguantar a las celebraciones, aguantar a DeChambeau, porque es que a DeChambeau hay que aguantarlo. O sea, nos gustará más o nos gustará menos. Habrá gente a la que le guste más, que es verdad, que tiene su público, Bryson DeChambeau. A mí de verdad no me convence, pero bueno, tiene su público. Pero yo de imaginármelo ahí celebrando por todo lo alto y encima, en fin, no pues, lo pasé mal en ese momento pensando lo que se nos venía encima, ¿no? Pero bueno, oye, por suerte, la verdad es que por lo menos ganó Europa, ¿no? Y es verdad que en la historia, pues... No, DeChambeau, antes de que cierres con DeChambeau, DeChambeau para mí es ese tipo que llega... que estás... Bueno, vamos a ponernos en la piel de un jugador, ¿no? Que estás allí lo diré, ¿no? En el comedor, ¿no? De los jugadores y demás. Sí. Y se te sienta en tu mesa y dices, hombre, pues mira,
puede ser una comida, una cena, una merienda o lo que sea esto agradable. Y luego te levantas a la mesa y dices, sí, pero yo ahora con este no me iría a tomar dos cervezas. O sea, me basta con una comidita. Me basta con una comidita. Es excesivo y luego el postureo adorna su vida desde todos los puntos de vista y en cada minuto de su vida. Es la sensación que a mí me da. Dicho lo cual, es un tío que no es un, ¿cómo te diría? No es un pintas, no es un botarate, no es un... Él es un grandísimo jugador, ¿no? Bueno, y eso además, para empezar, sí. No deja de hacer cosas que verdaderamente impresionantes, ¿no? Bueno, lo de Esto ayer, es así, ¿no? Lo de ayer, vamos, lo de ayer... Todo lo demás, que a cada paso sepa si hay una cámara, si no hay una cámara, porque es que esas cosas se notan. Quizás estemos equivocados o yo esté equivocado, ¿no? Pero esas cosas se notan, ¿no? A mí me parece cansino y además tiempo después es lo que me da la sensación que también cansaba a Bruce Koepka, ¿no? Como yo creo que Koepka pensará lo mismo. Mira, para comer, sí. Y a partir de ahí yo con este no me voy. Ya la sobremesa cortita. La sobremesa la vamos a hacer cortita. Porque sí, es muy intenso. Es alguien muy intenso para todo. Y claro, en el mundo de la celebración, de la cámara, del público y etcétera, etcétera, y del chocar puños y de demás y tal, y de me meto en un lío que no me tocaba, como le pasó en la movida de su caddy con Justin Rose, que fue él precisamente el que calentó el tema cuando ya todo se había enfriado. En fin, que cansa, que cansa, ¿no? Que de Chambó cansa. Pero bueno, eso no quita que la remontada que hizo, aunque no la culminó, pero fue extraordinaria. Ir perdiendo 5 abajo con un extraordinario Fitzpatrick y acabar empatando el partido, pues ya está, ¿no? No, de Chambó creo que es un hombre extraordinariamente inteligente, pero me da la sensación de que es de estas personas que tienen la capacidad, además, que hay que tenerla, para decir o pensar, hoy toca ser un tipo muy intenso. Venga, y lo eres. Hoy toca ser un payasete y soy un payasete. Hoy toca ser un tipo sesudo y científico, ¿no? Venga, no sé, me da la sensación de que va adoptando papeles y realmente al final no termino de tener claro cómo es él, ¿no? Claro. Que por otro lado tampoco importa demasiado, ¿no? Quizás debiéramos preocuparnos más por lo que hace en el campo de golf, ¿no? Que no está nada mal. No está absolutamente nada mal, ¿no? O sea, que bueno, eso, y en cuanto al desarrollo, del domingo, yo creo que está bastante claro cómo fue todo y ese alivio, ¿no? Sobre todo alivio final. También, oye, para redondear, ¿no? Para redondear la tarde, pues estuvo bien que Hatton sacara ese medio punto, pues que ya aseguraba, ¿no? La victoria de Europa, porque aunque lo importante era llegar a 14, retenías la copa y ya está, eso es lo que recordarán los libros de historia. Siempre está mejor si encima pues ganas la Ryder, ¿no? Si ganas a Estados Unidos en su casa, ¿no? A domicilio, ¿no? O sea que ese medio punto de Hatton pues también supo muy bien y por supuesto el de McIntyre, ¿no? Al final para cerrar ya la sesión. Y luego están aquellos que que muy razonablemente pensarán, ¿cómo no le dio Hatton ese pat a Morikawa, ¿no? Sí, yo lo pensé, recuerdo que yo pensé qué raro, ¿no? Lo di por hecho que se lo iba a dar. O sea, di por hecho que le iba a dar el pat a Morikawa pues para tengo empatar. Que decir que todos los que pensaron eso, pero lo pensaron como en el sentido de tiene que hacerlo. Venga, Tyrrell, hazlo. Yo estoy en el otro grupo. O sea, yo estoy en el grupo de Hatton. No te lo voy a dar. Pero reconozco que me gustaría ser del otro grupo. A mí parece un trabalengua, pero se verdad. entiende. O sea, sí. Ahí reniego de los que nos metemos en este otro grupo, ¿no? Yo creo me gustaría ser de ese grupo. Me gustaría ser del grupo de Nicklaus, ¿no? Me gustaría ser del grupo de gente a la que admiro mucho. Justin Rose, ¿no? ¿Tú crees que Justin Rose se lo habría dado? Yo creo que sí. Pero indiscutiblemente. O Tommy Fleetwood. Absolutamente convencido. O Tommy Fleetwood. O Tommy Fleetwood también se lo habría dado. Estoy absolutamente convencido. Seguro. Convencido, ¿eh? De hecho, fíjate, yo tengo la sensación, no sé si tú tienes esa misma sensación, ya que es un momento muy puntual y que seguro que se van a acordar también muchos. Yo creo que Jon Rahm se lo hubiese dado también, ¿eh? Sí, yo creo que Jon Rahm se lo hubiera dado, seguro también. Sí, yo creo que Rory se lo hubiese dado también. Sí, es que hay pocos que no se lo hubieran dado. La verdad es que hay pocos. Es que no, bueno, pues
puedes tener más dudas con Lowry en un momento dado. Bueno, yo hay uno que sé que no se lo hubiera dado, que es Aberg, que es Aberg no se lo da. Que es sueco y que los suecos no dan nada. Cuando les enseñan a escribir y a leer, les enseñan. Y si jugáis al golf, no veis ningún pad nunca en la vida. No te quería... Totalmente. Te quería, si tú recuerdas, porque a mí es la sensación que me dio, no sé si tú tuviste esa misma sensación, pero porque claro, pasa más o menos un minuto no, más de un minuto, pasan como 3 o 4 minutos entre que Hatton mete y asegura ya el medio punto y ya lo único que queda por ver es es un pad de medio metro de Morikawa, un poco más quizá, ¿no? 60 centímetros de... Sí. 60, 70 un poquito centímetros. más, ¿eh? O sea, era... Pero a metro no llegaba. Vamos a verlo. A ver de cuánto era. Yo creo que a metro no llegaba. Pero bueno, lo que quiero contar, que... A metro no llegaba, no. Yo creo que no. Quiero decir que tú ya has ganado la Ryder, ¿no? O sea, si no le das ese pad, ya es porque tú quieres ganar tu punto. O sea, ya te da un poco igual, ¿no? Que la Ryder acabe 15, 14 y medio o 16. Simplemente que tú quieres ganar tu punto, lo cual, oye, por otro lado, le honra también a Tyrrell Hatton. Pero lo que quiero contar es... A mí lo que más gracia me hizo fue la cara... Sí. Aquí pone 5 pies. Yo creo que 5 pies no tenía. 5 pies es 1,5 metros. No, seguro. Yo creo que no tenía 5 pies. Seguro que no. Seguro. No sé, a veces el ángulo de la cámara y tal. Eso puede ser. Puede ser que a lo mejor engañara el ángulo de la cámara. Pero a mí la sensación que me da, que no sé si tú la compartes, es que Luke Donald lo estaba mirando y estaba riendo como diciendo... ¿De verdad que no se lo vas a dar? Pero sin decírselo, evidentemente. Era como una sonrisa de hay que ver Tyrrell cómo es. Esa es la sensación que ahí me daba. Porque estaba mirando Donald con la cara de hemos ganado a Ryder, o sea, feliz, hemos ganado a Ryder, y un poco como así como el ceño un poco fruncido, como diciendo, ¿sí? ¿Le va a hacer patear? ¿Va a hacerlo? Y lo hizo. Hombre, yo si era 1,5 metros ya, indiscutiblemente no tengo la más mínima duda, ¿eh? O sea... Sí, pero es que no lo parecía. Bonito, pues es dar ahí lo que verdaderamente pasa a la historia es que des un pad de 5 metros, ¿no? Y dices, mira, claro. Ya hemos ganado la Ryder, no quiero hacer más sangre, ¿no? Sí. Eso es verdaderamente lo que llamaría la atención, ¿no? Al final, que patee ese pad o no... Bueno, en fin, lo dicho, ¿no? Que me gustaría ser del bando... Eres de Hatton, pero te gustaría ser del otro, ¿no? Del bando Nicklaus, sí, pero no. Pero no, ya está. Cada uno es de donde le brota, y ya está. Que bueno, ese es la verdad es que había mucho que analizar de toda la jornada, porque de verdad que fueron muchísimas emociones, ¿no? Y creo que todos los que nos están escuchando están compartiendo, ¿no? Muchos de esos momentos. Por ejemplo, es importante, ¿no? Bueno, sí. Es necesario, ¿no? Comentar el mal domingo, ¿no? De Jon Rahm, ¿no? Ya que hablamos tanto del español, por el hecho de ser español. Pero, sinceramente, ya no va a hacer falta ni que pase mucho tiempo. Ya a lunes, unas horas después de acabar la Ryder, tengo clarísimo que verdaderamente él ha sido una parte fundamental de este éxito, pero fundamentalísima. Sí. Y luego lo que hablábamos ayer, ¿no? Lo puñetera que puede llegar a ser una Ryder Cup que donde nada puedes darlo por hecho, ¿no? Y John estaba completando una Ryder, para mí era el mejor, ¿no? Hasta perder el punto el sábado, ese punto final. Para mí estaba siendo el mejor por muchas circunstancias, por su comportamiento, por la actitud, por lo que estaba transmitiendo, yo qué sé, me estaba encandilando. Totalmente, la de John, ¿no? Totalmente. No, es que era el líder, ¿eh? En el campo de golf estaba siendo el líder, incluso. Pero, y de verdad que no es porque sea John, pero no cuesta nada mantener ese análisis positivo, decir, bueno, sí, al final no te ha ido bien, pero todos sabemos lo importante que ha sido. Sí. Dicho eso, David, yo creo que John no debería jugar 5 puntos. Creo que no le viene bien jugar 5 puntos a John. ¿Y por qué lo digo? ¿Porque soy un iluminado? No. Porque creo que en Whistling Straits le pasó lo mismo. En Whistling Straits hizo 2 jornadas por parejas sensacional, de mucho desgaste, porque encima el equipo iba perdiendo, hacía falta los puntos, y él con Sergio García y también con Tyrrell Hatton, la verdad es que dio una medida extraordinaria,
y a los individuales llegó desfondado, porque es que no dio réplica a Scottie Scheffler. Y ayer no dio réplica a Xander Schauffele. No se vio a ese jugador tan poderoso de viernes y sábado. Es que es mucha tela. Es que al final son 36 hoyos, más otros 18 hoyos. Aunque él acabara pronto algunos partidos, ¿no? Al final ni te acuerdas si te han quedado dos hoyos, 3 hoyos o hoyo y medio, ¿no? Eso... No, y que no es una cuestión de desgaste físico. Exacto. Si es que no va por el físico el asunto. John está perfectamente preparado. No, es una cuestión de cómo vive cada cual su profesión y su golf y sus partidos, claro, y su todo, ¿no? el y John, desgaste, aunque ¿no? haya dado esta imagen de tipo absolutamente templado y tal, es un tío que sufre más ese desgaste que otro tipo de jugadores, ¿no? Como sí. Hatton. Bueno, Hatton da igual. Hatton le ponen a jugar no, a Hatton como si le avisas 3 seguidos. minutos antes, como pasó el sábado. Oye, Hatton, que al final tienes que salir tú. Y Hatton estaba tirado en un sofá. Y dice, bueno, pues nada, pues algo. No pasa nada, que no puede Hoffland. Sí, es así, ¿no? Es así. Sí, yo creo que, creo que deberían aprender esa lección, porque en París, que jugó solo 2 puntos antes de los individuales, la verdad es que lo bordó contra Tiger, hizo un partido excepcional, y en Roma lo mismo. En Roma descansó el sábado por la tarde y el domingo ofreció un recital contra un Scottie Scheffler imperial y sacó medio punto, ¿no? Ya no lo digo por el hecho de perder o de ganar. O sea, lo digo por la sensación, ¿no? La sensación de que iba en reserva. De que no fluía, ¿no? Como los otros días, ¿no? Bueno, la prueba es que en Roma, siendo 2 años más joven y habiendo jugado también muy bien, viernes y sábado, los reservaron en un partido. O sea, por algo sería, ¿no? O sea, ahí no había una decisión técnica, ¿no? Exacto. De prescindir de alguien como Jon Rahm, sino pensando en que le iba a venir mejor, verdaderamente, ¿no? Efectivamente. Así que, bueno, ya veremos. También puede ser que eso influyera, David, porque es que hubo 3 jugadores europeos que jugaron los 4 puntos, o sea, los 5 en este caso. Y curiosamente los 3 perdieron el individual. Los 3. Rory McIlroy, que además él lo ha confesado, que no tenía energías, que no podía con Scottie Scheffler. Por cierto, me quedo con la frase de Rory McIlroy definiendo su partido contra Scottie Scheffler como una pelea de almohadas. Es que me hace mucha gracia porque dice, es que Scheffler jugó muy mal también. O sea, que no hace falta que yo se lo diga porque lo sabe él, el primero. Dice, jugamos muy mal los dos. Dice, yo es que no podía con mi alma. Y después Fleetwood es el otro. Al final, mira, precisamente con esa idea en la cabeza, supongo que como mucha gente, ¿no? Me puse a revisar exactamente cómo había ido ese partido, Scheffler-McIlroy. Sí. Y al final te asombras también, ¿eh? Porque, claro, es que al final son Scheffler y McIlroy, ¿eh? Yo pensé que entre los dos habrían juntado 3 birdies, así, porque sí. Luego en este tipo de retransmisiones, primero que tú andas para acá, para allá, o sea, ya no estás apuntando, ¿no? Es todo un mare magnum. Pero además, es que no pueden sacar todos los golpes. No, te pierdes cosas, sí. Bueno, pues al final entre los dos sumaron 7 birdies, que no es una maravilla, pero es mucho más de lo que yo creía, ¿eh? Totalmente. No está nada mal, ¿eh? La verdad, ¿eh? Es así. Yo también no es una maravilla, insisto, ¿no? O sea, por ejemplo, Lowry y Henley sumaron entre los dos, no sé si son 13 o 14 birdies, ¿no? Claro. Que es el doble, ¿no? Que es el doble, sí. No, está claro que no jugaron bien. Y además, hasta el final, ¿eh? Porque hasta el final, en la batalla que libraron por intentar a ver si sacó medio punto, Scheffler tampoco pegó golpes definitivos, ¿no? Simplemente es que no le dio réplica, ¿no? No pudo Rory dejarla suficientemente cerca como para poder igualar el partido, ¿no? O darle la vuelta incluso, ¿no? Así que bueno, ese es otro de los puntos, por cierto. Sombrerazo para Rory, ¿eh? Sombrerazo para Rory en la rueda de prensa posterior a la victoria. Lo quiero destacar mucho, sinceramente, porque le preguntaron por el comportamiento del público. Él reconoció que por primera vez en la semana, no ha hecho sangre en toda la semana, esta vez sí, evidentemente, después de la victoria, y decía que lo ha pasado muy mal, que ha sido muy duro, que realmente ha sido muy duro, que cree que ha habido comportamientos que están fuera de lugar, y sobre todo me gusta porque él, sin que nadie le pregunte, ha dicho:
Y bueno, y por cierto, haciendo esta reflexión y tal, yo creo que el golf, que el aficionado, la afición al golf, no debe comportarse de esta manera. También digo que es una minoría, lo cual también engrandece a Rory, porque lo deja Eso muy para mí es claro. lo más importante, o sea, porque él se esforzó en enviar o sea, en dejar claro que había sido una minoría, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que le honra, porque todo iba contra él, ¿eh? Él era el foco de atención de todos los insultos y de toda la presión, digamos, del público, pero también me quedo con el mensaje a los aficionados europeos para Darren Manor, ¿no? Me quedo con ese mensaje. Creo que en caliente es muy fácil decir, bueno, y lo bueno es que la próxima es en Irlanda y ahí lo vamos a vivir de otra manera. No sé, decirlo de otra manera, pero puntualizar. Y yo lo que quiero y lo que le pido a los aficionados de Europa es que hagan como siempre en Europa, que es animen a los jugadores europeos, pero no carguen o critiquen o insulten a los jugadores americanos. Creo que está muy bien dicho en ese contexto, en ese momento, con la euforia de la victoria, que te puedes venir arriba, te puedes equivocar. Creo que es un buen mensaje el de Rory, y no me queda ninguna duda de que ese es el mensaje que se va a transmitir de aquí hasta que lleguemos a Darren Manor por parte de todo el equipo europeo. Señores, déjense la garganta en animarnos a nosotros, apóyennos, pero del equipo americano, olvídense, que no hace falta, ¿no? Así que nada, bueno, eso por parte de Rory. Bueno, la gran cuestión, David, la gran cuestión. Ganó Europa, segunda Ryder Cup consecutiva, se vuelve a ganar en Estados Unidos. ¿Seguirá Luke Donald? Esa es la gran pregunta. Desde luego los jugadores más claros no pudieron ser ayer pidiéndoselo directamente a Luke Donald. A ver, a mí me sorprendió que no cerrase la puerta directamente. Sí. Sinceramente, yo creí, como dábamos por hecho que iba a ganar sobrada, ¿no? Europa, sí. Pues ya te da tiempo a adelantarte a los acontecimientos. Y yo pensé, bueno, van a ganar la Ryder y Luke Donald esta vez allí mismo, in situ, va a dejar claro que no, que se acabó su periplo, digamos, sí. ¿no? De capitán. Sí. Y a mí me llamó la atención que no cerrase la puerta. Así que por ahí ya veremos. Sigo pensando que no va a ser el capitán, ¿no? Claro. Y además, en un momento dado hasta me parece que puede ser una medida inteligente, ¿no? Es arriesgada, no deja de ser arriesgada, digo por el lado del circuito europeo, ¿no? Sí, o sea, del equipo quiera, europeo en este caso, ¿no? Él tiene la decisión, ¿no? Porque por aquello de ¿para qué vas a cambiar algo si ha salido bien, ¿no? Pero por otro lado, a lo mejor 3 seguidas ya, pues a lo mejor ya no, quizá no sea lo mismo, ¿no? Quizá no encuentre Donald todos la motivación, ¿no? Sí, la motivación y las energías para ir cuidando todos esos detallitos y tal, ¿no? Es verdad que no es un capitán al uso, Luke Donald, o sea, que realmente le ha dado un giro también a la capitanía, porque es que o sea, él lo ha repetido muchas veces y al final tú lo ves y lo escuchas y ves sus discursos y ves lo que ha hecho y las decisiones que ha tomado y te lo crees lo que le ha dicho. O sea, él insiste en que se ha preparado muchísimo para ser capitán de la Ryder Cup. O sea, que ha estudiado, que ha leído mucho, que se ha informado, que ha hablado con capitanes anteriores, en fin, que ha hecho un trabajo realmente de horas, días y años para estar lo mejor preparado posible y poder ayudar al equipo. Yo creo que, sinceramente, es él el que tiene que tomar la decisión al hilo de lo que tú acabas de comentar, vamos, simplemente por apostillar un poco más a lo que tú acabas de decir. Tiene que ser él el que, sinceramente, se mire al espejo y diga, ¿tengo ganas de volver a hacer esto los 2 próximos años? O sea, ¿de verdad tengo ganas? Porque no quedaba ninguna duda en Italia, nada más acabar la Ryder, de que a Luke Donald le había sabido a poco la Ryder de Italia, que la había disfrutado muchísimo, pero que quería más. Ayer me quedó alguna duda más en ese sentido. O sea, no le vi con la misma cara que en Roma, que se le veía, pues eso, que venga, pues otra más, ¿sabes? Que sí. Aquí ya... Bueno, hay tiempo, hay tiempo. Creo que hay una situación ahí muy importante que debe resolverse y es el asunto Justin Rose, ¿no? Y como de momento no hay que decir ya mismo quién va a ser el capitán, claro, salvo que ocurriese por aclamación, como en Roma, ¿no? Que ya, bueno, al día siguiente ya sabíamos que seguía Luke Donald, ¿no? Como eso no es una obligación, yo creo que es la parte de Justin Rose
se tiene que resolver, porque creo que es el siguiente capitán de manera natural, pero quizá Justin Rose todavía tenga que madurar en los próximos meses, pero compitiendo, Sí. Cómo se encuentra él, hasta dónde le vayan a llegar las fuerzas, etcétera, 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 ¿no? Por si todavía aspira a meterse a jugar una última Ryder, pero me da la sensación de que no. Sigo pensando, o me sigo agarrando a unas declaraciones de Justin Rose al respecto desde hace, no más de mes y medio, Sí. por ahí, ¿no? Donde él dejaba caer algo que no había casi ni que leer entre líneas, ¿no? Decía, a ver, la oportunidad de ser capitán llega cuando llega. No siempre es en el momento más oportuno, y creo que se estaba refiriendo a todo esto, y tú tienes que decidir si subirte a ese tren o no. Claro. En el contexto general, él está dejando claro que sí se subiría a ese tren, pero no va a ser sencillo. No va a ser sencillo. O sea, pero es verdad que el momento llega cuando llega. Hay veces que llega un poquito pronto, no es lo que suele ocurrir. Desde luego aquí Keegan Bradley sí, y hay veces que llega tarde, quizá demasiado tarde, ¿no? Sí. Cuando ya no estás tan metido y tan en competición, etcétera, ¿no? Entonces dice, exactamente lo que dijo Justin Rose es, no hay un momento oportuno para ser capitán de la Ryder. Toca cuando toca. Nunca te pilla en el momento justo que tú digas, claro, todo ha ocurrido como tenía que ocurrir. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Creo que van a tener muchas charlas Justin Rose y Luke Donald en los próximos meses. Totalmente. Por resumirlo, David, ¿tú dirías que si a Luke Donald lo tienen que convencer sería un error? No, un error nunca, pero quizá no es una buena manera de empezar, ¿no? Sí, depende desde qué lado lo mires. Si te metes en la piel de Luke Donald, yo pensaría, vamos a dejarlo estar. A ver si voy a querer estirar mucho este chicle, y está bien dejarlo así. Está bien dejarlo así, y ahora ofrecerme, por supuesto, es que Luke Donald estará en la próxima Ryder, de una manera u otra. Sin ninguna duda. Si está McGinley, imagínate Luke Donald, ¿no? Seguro. Claro. Y si lo miras desde el lado del circuito europeo, creo que sale solo el hecho de decir, lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiar algo si está bien, no? Pero ese ¿para qué vamos a cambiar algo si está bien? No siempre funciona. No siempre funciona. ¿no? Sí. O sea, no garantiza nada. Claro. Porque al final acaba jugando con un central de 40 años, ¿no? en el equipo. ¿Para qué vamos a cambiar a Sergio Ramos y funciona ya? Pero habrá un momento en el que no es una buena comparación, ¿no? Pero se entiende. No, pero se entiende. Se entiende lo que quieres decir, ¿no? Que al final tiene mucho más desgaste de lo que parece estar en esa primera línea, ¿no? En la que está el capitán de la Ryder, y hace falta, ¿no? Hace falta algo más. Hace falta tener muchas energías y muchas ganas, ¿no? Y mucha ilusión. Porque ahí está. Y porque ahí está su ejemplo y lo que ha hecho, su trayectoria. Y ahora quizá llegue alguien que incluso lo mejore. Difícilmente Donald se va a mejorar a sí mismo. Eso ya no es tan sencillo. Y a lo mejor viene un Rose, un no sé quién, y todavía lo afina más, ¿no? Claro. Es que hay una cosa también que hay que tener en cuenta, yo creo, David, en todo esto, en todo este proceso, digamos, que ahora se empezará de quién va a ser el próximo capitán de Europa, que es el hecho de que a mí, a bote pronto, me da la sensación de que dentro de 2 años, en Adare Manor, vamos a volver a tener a un equipo muy parecido. Es verdad, claro, es verdad. Sí. Claro, es verdad que esto lo carga el diablo, porque ya sabemos cómo es el golf, en fin, ¿qué les vamos a contar? Que no sepan. Pero es que tiene toda la pinta de que igual repiten 10 de 12. Yo no sé si 11, pero 10 de 12, vamos a ver. 10 no sé, pero a ver, 8 seguro, yo creo, 8 seguro. Que ya está bien, y a partir de ahí, sí, no veo por qué no se va a llegar a 10, ¿no? Claro. Sí, quizás los eslabones más débiles que se ven ahí. Jugando a hacer el idiota, ¿no? Como quien dice. Vamos a hacerlo, que es divertido. Hacer el idiota siempre es divertido. Pues quizá, a ver, Straka. Exacto. No sé por qué, pobrecito Straka. Sí, a mí también, ¿no? es el nombre que se me ha venido a la cabeza. Straka. Si Straka podrá aguantar, ¿no? El tirón. Pues a ver Rasmus, a ver por dónde nos sale Viktor Hovland. Yo creo que Hovland es tan poderoso que finalmente encontrará el camino, pero yo de momento lo sigo viendo en una ligerísima cuesta abajo,
Fitzpatrick ha vuelto. En fin, estoy Fitzpatrick ha hablando de vuelto. esto y no me lo creo ni yo mismo, ¿no? Sí, Fitzpatrick ha vuelto, sí, es que sale muy parecido. Sale muy parecido. Pero cambios habrá, ya lo verás, ¿no? Porque alguno de estos 12 pasará por un bajón de juego, es que es casi estadística pura, ¿no? Casi, sí, totalmente. Sí, eso, tienes toda la razón, es lo normal. Sería impresionante que dentro de 2 años sean los mismos 12 con el cambio de Nicolai por Rasmus. Sería ya para volverse loco. ¿No? Sería para volverse loco. Sería impresionante que eso pasara. Porque la verdad es que, hombre, la Ryder de Rasmus pues ha pasado de puntillas. El pobre, ¿no? Ha jugado solo 2 puntos, ha perdido los 2 y en fin, es una pena porque ayer sí tenía la oportunidad de reivindicarse, ¿no? Y de haber ganado ese punto, o por lo menos haber sacado medio ante Ben Griffin, pero no pudo. Oye, y dio la cara, llegó al 18 Rasmus Georg, o sea que tampoco fue un desastre, Cuidado. Claro que dio la cara, claro que sí, hubiese sido una historia preciosa, ¿no? Sí. Lo hubiera merecido, ¿no? Yo creo que iban todos ahí con él, ¿no? Para que pudiera sacar ese medio punto, pero bueno. En fin, que no sé si quieres también analizar algo de Keegan Bradley, de Estados Unidos y y sobre todo de ese comentario de Keegan Bradley asumiendo, ¿no? de la Keegan equivocación. Bradley y de cómo organizan y llevan y la Ryder Cup, el equipo americano, que no cambien mucho. No, exacto. Ya son suficientemente buenos. Grandes rivales van a ser siempre, pero si se meten si lo trabajan más, les irá mejor. Así que mira, yo casi prefiero que esto siga así. ¿Qué quieres que te diga? A mí me encantó la remontada, por otro lado, porque dije, estos van a acabar crecidos, con el orgullo intacto, y van a decir, si es que somos muy buenos, si es que no hay que tocar nada, si lo hacemos muy bien en la Ryder. Lo que hemos tenido es mala suerte. Simplemente metieron más pars. Vale, porque se queden con eso. Que se queden con eso, que además tiene mucha verdad. O sea, además hay mucha verdad en eso, claro que sí. Pero en fin, que se queden en las líneas gruesas y no desciendan al detalle. Encantado la vida. Sí me gustaría, a toro pasado, claro, pero es que los análisis normalmente se hacen a toro pasado, claro. ¿no? Creo que no han sabido encontrar, precisamente por eso, porque quizás no trabajen todo lo que debieran, ¿no? O no le den tantas vueltas como debieran. Creo que no han sabido encontrar a Spaun. Creo que Spaun Totalmente. podía los Forson les diera más. Es una confirmación de Cameron Young, esta Ryder, como jugador, como ese jugador importante que por otro lado todos esperábamos. Y poco más. Y ¿no? yo creo, nos quedamos con el gran paréntesis que abrió Morikawa y que vamos a ver dónde y cuándo lo cierra, ¿no? Porque es otro jugador al que ahora mismo sí que yo te diría no va a estar en la siguiente Yo ronda. también lo diría. Sí. Creo que Colin Murray, ahora mismo si me preguntas, te diría, pues yo creo que precisamente más en el equipo americano, ¿no? Donde el año Ryder o la clasificación para ese equipo es una verdadera jungla, ¿no? Por la cantidad de jugadores de aspirantes que tienen, ¿no? Yo ahora mismo te diría que Morikawa no está estancado, es un jugador estancado, ¿no? Y añado otro punto, David, otra reflexión respecto al equipo americano. Yo creo que sin quererlo, evidentemente no lo han hecho a propósito, no han dicho vamos a hacerlo así. No, yo creo que sin quererlo, pero le han faltado el respeto a Scottie Scheffler. Y creo que tú no puedes hacer eso. Cuando tú tienes al mejor jugador del mundo, cuando tú tienes al mejor jugador del mundo con diferencia, cuando tú tienes a una leyenda en tu equipo que está a la altura de que va por el camino de estar a la altura de Tiger Woods, tú cuando llega la semana de la Ryder tienes que dejar bien clarito que es él, es Scottie Scheffler, tu pilar, es él el faro de tu equipo. No te equivoques con Bryson DeChambeau, con Justin Thomas, con el show. No te equivoques con el show. El que hace los birdies y el que te gana torneos uno detrás de otro como si fueran churros y te las deja a 3 metros cada vez es Scottie Scheffler. Y yo creo que a Scottie Scheffler se le ha hecho de menos en el equipo americano y creo que ha afectado en su rendimiento. Esto evidentemente es ir muy lejos y inventarme aquí una película que me la estoy inventando, evidentemente, porque Scottie Scheffler no ha dicho nada de eso, todo lo contrario, Hay que decir que Scottie Scheffler ha dicho que la semana ha sido extraordinaria, que el equipo fenomenal, que el capitán no podía ser mejor, que qué bien se lo ha pasado con DeChambeau, que ha sido todo extraordinario, vamos, que ha sido la semana de su vida, más o menos, ¿no? Y se le veía además muy emocionado. Pero yo creo que se han equivocado no otorgándole y colgándole la etiqueta de tío, tú eres el bueno del equipo y en ti confiamos y a ti te vamos a seguir. Y yo creo que eso ha hecho que Scheffler también esté un poco más
pues como se le ha visto en esta Ryder, que es alicaído. Porque la gente dirá, no, es que Scheffler no es expresivo. Ya. Una cosa es que Scheffler no sea expresivo y otra cosa es cómo se ve a Scheffler en los torneos del PGA Tour y cómo se le ha visto en esta Ryder, que se le ha visto hasta un pelín como, no te digo tristón, pero eso, como con los hombros un poquito más bajados de lo que suele ser habitual. Igual sí, yo creo que tienen... No, sí. Estaría bien charlar de este tema con Keegan Bradley, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo haremos mañana, Alejandro. Mañana lo metemos. Tenemos cita con él. Pero sí, es complicado. Ellos te dirían, nuestra manera de darle el estandarte es poniéndole a jugar los 5 puntos, incluso cuando los iba perdiendo uno detrás de otro, ¿no? Por ejemplo. Yeah. Pero estoy de acuerdo contigo fíjate, más que lo que pueda afectar a Scheffler, que tú tienes esa hipótesis, oye, es perfectamente razonable, es en entregarse en brazos en echarse a los brazos de Bryson DeChambeau, porque venga haciendo mucho ruido y dando mucho mente. Además, como lo dijimos en su momento, sí. O sea, y no había ni empezado la Ryder Cup, la semana pasada, en los días previos, lo comentamos. Dice, qué extraño, o sea, resulta bastante sorprendente todo este lío que se ha montado con DeChambeau. Hay que ver qué líder, qué tal, qué ambientazo, qué manera de llevarnos a todos, qué tal, qué cual, ¿no? Insisto, creo que Bryson DeChambeau es alguien extraordinariamente inteligente, pero echarse en brazos de... Sí, tú puedes llegar a hablar de... No celos, porque es que a Scottie Scheffler le cuesta muy poco echarse a un lado. Sí, no le cuesta. Y a lo mejor precisamente a Scottie Scheffler lo que hay que es animarle a que no se eche a un lado. Claro. No se eche a un lado, ¿no? Claro, porque creo que es un líder natural. Más, tú ibas viendo el sábado el partido que jugaron juntos y dices, algo no cuadraba, ¿no? Y al final, además, Bryson DeChambeau ha jugado los 5 puntos, igual que Scheffler, y su rendimiento en el campo es más de ruido, es más de ruido que de nueces. Bueno, claro. Esa es la verdad. Es que parece que ha hecho más de lo que ha hecho. Es que tú analizas la Ryder de DeChambeau por encima, simplemente por tus imágenes de DeChambeau, y te da la sensación de, oye, DeChambeau ha estado bien, ¿eh? El tío por lo menos ha dado la cara, tal, y al final miras los puntos, ¿sabes? Y la ¿Tienes habilidad? Sí. ¿Tienes habilidad? Hace ruido, sí, hace ruido, sí. Se vende muy bien, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Se vende en todo. Ha sumado medio punto más que Scheffler. Y si uno se pone así a sopetón, te preguntan, oye, la Ryder de DeChambeau y la de Scheffler, ¿cómo lo ves? Y dices, bueno, es que no hay color, ¿no? Bueno, pues medio punto más que Scheffler ha sumado. Sí. Y hay que decir una cosa, y además que como diría aquel, no me duelen prendas en decirlo, que DeChambeau ganó su punto gracias a Cameron Young. Ya está, es así, porque jugó con el mejor jugador de Estados Unidos esta semana, y por eso lo ganó. Desde luego ese día, el mejor. Sí, claro que sí. Fue brutal lo de Cameron Young. Por último, veremos a Tiger Bungs como capitán en Irlanda. Ojalá, te diría, porque sí. A mí me parece que Tiger no va a ser ese capitán que esperan o que... No, de hecho creo que el perfil de capitán, por lo menos en el europeo está ya clarísimo, el perfil de capitán tipo Susan Petersen en la Solheim, ¿no? Sí. Que todo lo absorben ellos, que ellos son los grandes protagonistas, que ellos todo el peso a mí se espalda y tal. Y luego empieza la raíz y dices, pero sí, ¿qué peso vas a poner en tus espaldas? Si tú ya no estás jugando, no llega un momento en el que ya la influencia del capitán es muy relativa, ¿no? A mí me encantaría que el rival tuviera un capitán al estilo Susan Petersen, ¿eh? Y no es que le haya ido muy mal a Susan Petersen, ¿no? Pero no me... Creo que no me gustan esos capitanes, me gustan más el perfil Donald, el perfil McGinley, el perfil Olazábal también. Y creo que eso se trae ya desde hace tiempo en Europa, porque son gente que al final tienen más... tiene la cabeza más fría para tomar según qué decisiones y verlo todo, hacer la lectura más objetiva posible. A mí, yo encantado, si va Tiger, porque al final como que todo lo fías a ya, pero está Tiger, sí, pero que está Tiger, pero que no juega, ¿eh? O sea, ya, pero está Tiger ahí y lo que impone Tiger es como la tontería hay que ver cómo impone la presencia de Michael Jordan en el tee. Bueno, pues no sé, chicos. Sí. Pues venga. No, y sobre todo,
que sí, que a lo mejor te A impone mí me a ti. impone la presencia de Michael Jordan si me da una charla. Eso ya aunque sea solo por el gusto, ¿no? Claro, y a ti, pero Y a lo que en un mejor, momento dado- y a ti, pero que a lo mejor a Luke Donald, que juega al golf una vez sí y otra, una semana sí y otra no, con Michael Jordan, igual ya no le impone tanto, ¿sabes? La presencia de Michael Jordan o a este tipo de No, me jugadores. refiero como siendo Scottie Scheffler o siendo, no sé, bueno, en fin, son tonterías de estas que a veces ocurren, ¿no? Que bueno, eso, que yo encantado si es Tiger, Sí, ¿no? sí, puede ser una buena noticia para Europa, pero parece que tiene que ser Tiger, ¿no? No más que nada porque si no es ahora, la verdad es que Tiger será capitán cuando él quiera, ¿no? No va a tener ningún problema. Como si tiene 70 años y dice, ahora señores es cuando yo creo que debo ser capitán. Y ya está, y le dirán que sea capitán. Pero parece que cuadra, ¿no? No se ve a nadie por detrás de Keegan Bradley, como no se veía tampoco a Keegan Bradley, pero es que por detrás no se ve a nadie, ¿no? Los vicecapitanes, bueno, un Woodland, un Snedeker, es que Woodland no ha jugado la Ryder Cup, así que es una cosa curiosa. Pero los americanos sí han descubierto una nueva manera de ser capitán, ¿eh? Y la van a explotar, la van a seguir explorando y van a dar un paso adelante ahí, ¿eh? Es verdad que aquí no le ha salido nada, ¿no? Creo que luego ha tomado decisiones muy, no sé, muy raras, muy chuscas. O sea, demasiado previsibles y eso, sí. Incluso improvisadas por momentos. Poco parecía, trabajado, ¿no? sí, poco trabajado. Pero toda esa otra parte creo que hayan dado un paso adelante, lo creo sinceramente. Creo que van a seguir en esa línea. Es decir, el siguiente capitán va a ser alguien que esté en el circuito o que ande muy, muy, muy cerca. Ojo con y Jordan además va a seguir Spieth, los pasos de... No lo sé, pero Ojo. un jugador, sí, Gary Bullock no es mal perfil. No es mal perfil. No es mal perfil, sigue jugando, de hecho. Y lo que pasa es que es verdad que hoy en día me da la sensación de que hace falta todavía más. Aparte de llevar muy bien el conocimiento de los jugadores, el estar con ellos, todo esto que ha ocurrido con Keegan Bradley, ¿no? Que están todos emocionados y con razón, ¿no? De la conexión que ha habido, la comunión, el equipo, o sea, el hacer más equipo, ¿no? Está más cerca, todo ¿no? eso, un capitán más cercano al equipo, sí. Yo creo que todo eso lo van a seguir... en esa línea. Lo van a seguir llevando a cabo y es bueno para ellos, ¿no? Tiger no entra en ese perfil, por ejemplo. No. De hecho, Tiger tiene ese problema, ¿no? El problema de lo que impone también, ¿no? La presencia de Tiger, ¿no? En un vestuario para además jugadores que vas a tener jugadores cada vez más jóvenes que no han convivido con Tiger, ¿no? Con lo cual su presencia va a ser como más intimidatoria en algunos casos, ¿no? Es mucho más duro fallarle a una leyenda como Tiger que fallarle a Keegan Bradley. Esa es la realidad, ¿no? Con lo cual hay como una presión extra, ¿no? De tener a un capitán como Tiger Woods, ¿no? Pero bueno, en fin, ya veremos, ¿no? Cuál es la decisión que toma Estados Unidos. Se nos está yendo un poquito de las manos. Creo, Alejandro, que en Europa ya hay como digamos un perfil, ¿no? Sí, un reglamento hecho, ¿no? El manual del capitán, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. Y quien reniegue de ese manual no va a ser capitán. O sea, aquí hay un trabajo ya hecho. Estas cosas tenemos clarísimas que hay que hacerlas así y no de otra manera. Y con esto tienes que tragar, pero para que se me entienda, ¿no? Tragar entre comillas. Te entiendo. O sea, que el capitán no es el jefe absoluto. Aunque luego... Exacto, o sea, no es... Aunque luego cada uno le ponga su sello, por supuesto, ¿no? Aporte sus temas, su historia, sume, vaya sumando a ese manual otros puntitos más, ¿no? Pero me da esa sensación de que en Europa hay un manual ya pergeñado porque para eso se trabaja a diario, ¿no? Sí. En el... Es una parte más del engranaje, ¿no? El capitán es una parte más del engranaje, no es... Sí, fundamental, es la cabeza visible, es la punta del iceberg, llámalo de mil maneras, pero hay cosas que tenemos muy claras. Sí. Que, te decía que se nos está yendo un poquito de las manos, pero bueno, es la Ryder Cup. Yo creo que todo el mundo lo entiende. Es que hay muchas cosas de las que hablar y seguiremos hablando, ¿eh? Hay tiempo de sobra en la bola provisional para seguir hablando de cosas, pero no quiero cerrarla sin preguntarte por el debate que se ha abierto, bueno, que lo abrió Keegan Bradley ayer, sobre la regla del sobre, la famosa regla del sobre cerrado en la que pues los capitanes, antes de dar los emparejamientos individuales, meten un nombre en un sobre cerrado por si acaso hay una lesión en el otro equipo, pues se empareja con ese nombre que está en el sobre cerrado y se reparten medio punto. Ha dicho Keegan Bradley que eso hay que cambiarlo.
Y que él tiene varias ideas en la cabeza, pero que no las comparte. Bueno, pero que... Bueno, ya es que partiendo de ahí, es que si no las compartes, claro, es un poco... Pero bueno, tú también tienes varias ideas en la cabeza, ¿no? Supongo que todo el mundo tiene alguna idea en la cabeza. A mí lo que se me ocurre... A mí me gusta que se mantenga esa tradición. Me parece una cosa como antigüita, pero muy romántica. No sé qué quieres que te diga. Eran cosas que se hacían antes, ¿no? Eran cosas que se hacían un sobre secreto con el nombre... lacrado, con el nombre lacrado. Escrito, sí, lacrado y con el nombre escrito con ¿cómo se dice esto? Con jugo letras de oro. limón para que no se vea y haya que luego ponerle un mechero y que salga el nombre y todo eso, ¿no? Eso está bien, sí, Pues, sí, sí. Y darle con la mina de un lápiz por detrás, ¿no? Para que se pueda ver exactamente cuál es el nombre, ¿no? Sí, porque lo primero que a mí se me ocurre es, quizá vaya siendo hora de que los equipos lleven un reserva. Pero por otro lado, está muy bien que no sea así, ¿no? Porque le da ese punto de incertidumbre. Y si se me lesionan 6, claro, es que el deporte es así, ¿eh? Es que si se te lesionan, si vas a jugar la final de la Champions y en el calentamiento si se te lesionan los 3 pilares de tu equipo, no hay, hombre, puedes cambiarlos por otro, evidentemente, ¿no? Claro. Pero que el deporte es así, ¿no? Y para eso, por eso se puso a regla sobre, porque es el único día donde tienen que jugar todos, sí o sí, ¿no? El resto de los días, si tienes 2 lesionados, te aguantas. Tú tienes 12 en el equipo y salen 8. Claro, ¿no? exactamente. Bueno, pues, no tienes que cambiar a nadie. Y sobre todo, tú tienes un jugador tiene reserva... su gracia. Claro, Tiene su gracia. pero A tú mí el tienes un jugador reserva y el jugador reserva solo puede jugar los individuales. Claro, evidentemente, ¿no? O claro, como ya es no, reserva, hombre, lo puedes meter en un fútbol. Y dices, joder, es que me están jugando muy mal. Hay 4 que me están jugando fatal. Voy a meter al reserva. A ver si... a bote pronto, Manu lo preguntó ayer y no ha habido y respuesta antes o todavía. después le darán la respuesta, ¿no? Sí. Pero de entrada lo que sí se te ocurre es pongan ustedes más nombres en el sobre. Por si Claro. se lesiona más de uno. No Claro, sé. claro. No, imagínate que van juntos y los dos tienen un accidente en un buggy, por ejemplo, ¿no? Que se chocan contra un árbol y salen los dos mal parados. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué pasa si se lesiona alguno más? Bueno, pues eso lo averiguaremos y lo contaremos exactamente. Pero bueno, que ahí queda la propuesta de Keegan Bradley. A Luke Donald no se le vio muy emocionado, con la idea de cambiar la normativa. Así que, bueno, ya veremos qué pasa y si realmente esto se cambia. A mí, por ejemplo, la regla de que no haya un ganador, de que pueda acabar una regla en empate, me parece maravillosa y que además va en contra de todo lo que hoy en día se piensa que es el business del deporte, ¿no? Totalmente. Y me encanta que se mantenga, ¿no? Espero que no cambie nunca, ¿no? Es muy bonito y es algo antiguo, claramente. O sea, esto de y si hay empate, pues retendrá. ¿Qué es eso de retener la copa? Si eso ya esto es como me la tienes que quitar, ¿sabes? La copa la tengo yo y me la tienes que quitar. Son conceptos que apelan un poco también como al honor y a una serie de cuestiones, ¿no? Me tienes que ganar, o sea, tienes que conquistar la cumbre, ¿no? Exacto. Si no la conquistas, pues me quedo yo en la cumbre, que era el que estaba, ¿no? Y ya está, ¿no? Así es. Y son conceptos muy antiguos y espero que no se acaben, porque enseguida va a venir uno de los chicos del marketing de la tele, alguien de la señores, tele. ¿y por qué no? ¿Y no sería mejor que saliesen a jugar el número 1 de Europa y el número 1 de Estados Unidos y tal? Y un hoyo de desempate. Bueno, sí. Como ocurrió en la Presidents, ¿no? Que no sé si esa regla sigue en la Presidents. La verdad es que no estoy muy ducho en Presidents Cup, ¿no? Pero sí, en Presidents Cup creo que sí hay una manera de creo que salen a playoff. O la hubo y luego la cambiaron. Sí. O la hubo y luego la cambiaron, ¿no? Porque de hecho creo que Ernie Els y Tiger salieron a jugar, ¿no? Un desempate. Bueno, no me hagas mucho caso, no estoy muy ducho. Sí, yo tampoco, la verdad. Ni lo voy a estar. O sea, si ya lo avisas, 25 años, si tuviese 25 años te diría, pues mira, el mundo Presidents me voy a meter, me voy a bucear en el mundo Presidents Cup y me voy a... No, esto ya no va a ocurrir. Decía un periodista escocés esta mañana en redes sociales, creo que en Twitter, es que no me acuerdo quién es, por eso no digo el nombre, pero bueno, es de la publicación Bunkeret, o Bunkeret, que decía que se está estudiando en Estados Unidos incorporar a México y Canadá para las próximas Ryder Cup, como Europa hizo en su día, ¿no? Que se añadió a Gran Bretaña e Irlanda, como en plan de broma, ¿no? Como diciendo, ahora que gana tanto Europa, ¿no? Y que América pierde tanto, o Estados Unidos pierde tanto, pues que a lo mejor se les ocurre juntar a México y a Canadá, ¿no?
En fin, que hay que tocar las cosas, pero tampoco hay que tocarlas tanto, ¿no? Cuando las cosas funcionan y van tan bien, ¿no? Así que nada, bueno, pues nada, que hasta aquí llegamos, ¿no? Hablando de conquistas, pues la conquista de Europa, ¿no? Y ese título en la Ryder Cup. Sigue el dominio de Europa en la Ryder Cup. Ese es el resumen, ¿no? O el titular. 13-9 ya, ¿eh? 13-9 ya, desde el 79 son 13-9. Cuidadito. Cuidadito que ya estamos rozando el morirnos y que Europa siga al frente del palmarés. Cuidado, que eso es muy importante. Que no va a haber tiempo ya, digamos, de que Estados Unidos recorte esta diferencia. Pero bueno, que hasta aquí llegamos, que volvemos el próximo jueves, por supuesto, con esta bola provisional. Esperemos que hayan disfrutado de la Ryder y de todo lo que les hemos contando durante toda esta semana de especiales. Y nada más, que muchísimas gracias, por supuesto, por estar ahí, y muchísimas gracias, David Durán. Hay como es la envidia al final. Al final un chavalito como de Chambón, ¿no? De Chambón, que se sale un poquito de la norma, que es alguien que ha sabido hacerse a sí mismo, valerse por sí mismo, un multimillonario que se gana el dinero a base de bien y a base de ideas fenomenales de jugar al golf, como el que lo inventó. Y ustedes van dejando caer de ahí unas ideas, que si el show, que si el postureo. Hay como en la envidia en España. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.